días vamos a hablar sobre los efectos psicosociales de la contingencia. En particular, hablaremos sobre los problemas asociados a la sobrecarga de información. Tenemos que pensar en esto que estamos viviendo no solamente desde el punto de vista de la dimensión cotidiana de lo que estamos viviendo, ¿no? De a lo mejor ir menos a la tienda, salir menos, cambiar nuestra forma de trabajo por una forma de trabajo donde lo hagamos desde casa, sino también tendríamos que pensar que vivimos en una época distinta, una época hipermediática. ¿A qué me refiero con hipermediático? Bueno, pues es una relación constante de nosotros con la información, con diferentes medios. Antes existía un discurso, vamos a llamarlo totalitario, ¿no? Las noticias eran más o menos la misma, tú te cambiabas de canal y bueno, pues a lo mejor había alguna diferencia en la forma de darle editorialidad al asunto o de lo que se enfocaba o no. Pero ahora vivimos una época completamente distinta. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, cada uno puede ir construyendo su propia realidad a partir de ciertas opiniones. No se nos olvide que la forma en que nosotros utilizamos nuestro celular no es tan libre ni está tan llena de tantas oportunidades como se suele pensar. Los algoritmos y, por ejemplo, recientes trabajos periodísticos como aquellos que se realizaron con esta gran empresa que estaba utilizando los metadatos para poder vender, básicamente lo que nos decían es lo que nosotros vemos en nuestro celular es lo que a nosotros nos gusta y a lo que a nosotros nos disgusta. Aquello que nos hace reaccionar de manera emocional y no aquello que nos da información. Y entonces si tú eres una persona que le enoja un tema en particular o que le gusta mucho un tema en particular y te asocias a él, pues las redes sociales de vuelta te van a dar eso constantemente. Tenemos que tomar entonces en cuenta que cuando nosotros vamos a informarnos a nuestro celular, no estamos viendo la realidad, sino estamos viendo una realidad construida específicamente para generar un perfil de información sobre nosotros y que se nos puedan vender productos de manera más eficiente. Esto, aunque suena a película de ciencia ficción o a novela posapocalíptica, es el mundo en el que vivimos y hay muchísima evidencia de ello. Ahora, con la contingencia que estamos viviendo y con las condiciones de trabajo, no podemos dejar a un lado los efectos psicológicos que esto pueda tener. ¿Por qué? Porque son vastos y son muy importantes. Vamos a verlo de detalle, los invito a que lo revisemos. Vamos a hablar de los efectos psicosociales asociados a la información que recibimos todos y todas sobre esta contingencia. Para ello tendríamos que iniciar sobre un concepto que fue la palabra del año hace creo que 3 años, que es la posverdad. Cuando hablamos de la posverdad, estamos hablando de una forma en el que el mundo ha cambiado. Me explico. La posverdad dice, ahora es más importante la identidad que la información. Antes, digamos, no es que la gente no se tragara mentiras, no es que no hubiera fake news, no es que no hubiera bulos, como le dicen, sino es que ahora vivimos en un entorno en el cual nosotros podemos escoger qué información tener para poder ir construyendo una identidad. Y esto cambia el juego de manera drástica. Cuando hablamos de la posverdad, entonces estamos hablando de un mundo en donde constantemente se nos está llenando de información inadecuada, de información que no es confiable, pero que tiene una agenda política, ideológica o incluso personal para poder cambiar la forma en la que lo percibimos. Desde los años 50 y 60 la política ha cambiado de manera muy drástica y entonces ahora lo importante no es cambiar el mundo, sino cambiar la percepción que tenemos del mundo. Por eso es que el uso de las redes sociales, el uso de los medios de comunicación está lleno de esto. Y lo que yo les quiero hablar es de cómo nos afecta. Nos afecta de manera muy profunda y nos afecta de manera psicológica. Genera ansiedad, como hemos hablado. Estar leyendo, les voy a dar un tip muy sencillo. Si recibes un audio de WhatsApp en un grupo familiar, del trabajo, de la escuela, esa noticia no es real. Si alguien dice, estoy aquí afuera del Seguro Social y tengo un tío que trabaja ahí y esta persona sabe que hay más casos de lo que se están diciendo, no le hagas caso. Eso es falso. Hay otras formas de poder informarse. No quiere decir que no le tengas confianza a tu vecino, no quiere decir que le tengas confianza a alguien íntimo. Quiere decir que tenemos que ser responsables, y ahora es un reto mucho más grande que el que tenían en generaciones anteriores, de cómo recibimos y transmitimos información. Entonces quedamos, bueno, la posverdad es que ahora no
sabemos realmente qué está pasando. Y una segunda variable que tenemos que pensar es el ciclo noticioso. Los ciclos noticiosos son noticias de 2 o 3 días. Antes existía, pues el ejercicio del periodismo. El ejercicio del periodismo tiene que ver con investigar, el ejercicio del periodismo tiene que ir con recoger información, con corroborar datos. Pero ahora, como las noticias no se dan a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, sino que se dan todo el día, lo que todo mundo quiere tener es la primicia. Lo que todo mundo quiere es ser el primero en decirlo. Ya existen tantos casos, ya salió el presidente a decir tal cosa. Eso reduce el tiempo que tiene un investigador o un periodista para poder corroborar las fuentes. Y eso ha hecho que en muchas de las ocasiones el ciclo noticioso, pues se haya convertido en algo muy sencillo. Dar la premisa, generar un impacto para que las personas, nosotros nos enganchemos, ya lo decíamos, de manera positiva o negativa, polarizar la información y luego que tenga notas de seguimiento los siguientes 2 o 3 días. En concreto, cualquier tema no dura más de 2 o 3 días. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué es importante esto? Porque eso quiere decir que lo que nosotros vamos a ver en redes sociales no es el reflejo de la información, sino es el reflejo de una necesidad noticiosa. Obviamente esto suena muy complejo como para que las personas lo podamos entender, pero es una herramienta básica para poder navegar el mundo contemporáneo. La ansiedad que viven las personas, esta idea de que el futuro es incierto y que luego se relaciona con depresión, enfermedades mentales, si quieren ustedes, baja de productividad y todo este tipo de cuestiones, pues precisamente es que vivimos en un bombardeo y en una sobrecarga constante de información. La agenda pública no tiene otro tema más que el coronavirus. La agenda pública no está hablando de otra cosa. Esto hace que vivamos algo sin precedentes. Como no hay otro tema, se acaba la forma de impactar de los medios de comunicación y lo que empieza a suceder es algo que es profundamente dañino, que es la idea de ir contando los casos. Y entonces parece que yo estoy informando cuando estoy dando ahora pasamos de 5 a 15 casos. Es que ya hay un caso en tal estado y entonces ya hay un caso en tal estado. No, pues porque el asunto es noticia para todos y todas. Los casos van a aumentar, precisamente por eso le llamamos una pandemia. La pandemia significa que la mayoría de la población, arriba del 60%, en algún momento lo va a tener. Y como lo va a tener arriba del 60% de la población, y esa es la única medida sanitaria que se tiene de hecho para generar esta famosa inmunidad comunitaria, pues entonces eso quiere decir que los casos se van a estar aumentando exponencialmente. Lo que se está tratando de hacer y lo que poco se ha explicado en los medios de comunicación es que como todos lo vamos a tener, lo importante es que lo tengamos a diferentes ritmos. Y entonces lo tengan primero personas que están en bajo riesgo, como niños, jóvenes sanos, y después lo empiecen a tener personas que están en riesgos más altos. Es decir, personas que tienen algún tipo de enfermedad que pudiera agravar muchísimo el cuadro de esta neumonía típica. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en psicología existe algo que se llama teoría de la acción razonada. La teoría de la acción razonada dice, para que las personas hagan lo adecuado, tienen que tener buena información y detallada información. No solamente con darles indicaciones como lávate las manos, quédate en casa, mantén tu distancia, va a ser suficiente, porque esto es información que aunque puede ser suficiente para la mayoría, resultará superficial a mediano plazo cuando las medidas vayan aumentando. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que si tú vas a tomar medidas de contingencia dentro de tu empresa, debes de tomar en cuenta medidas de información. Gente que sepa transmitir de manera clara, sencilla y calmada información que es muy importante. El tema es tan importante que no podemos caer en pánico y la única forma en la que podemos evitar el pánico es informándonos de manera adecuada. Pero el problema que tenemos es que todo el mundo quiere informar, todo el mundo quiere opinar. Hay gente experta hablando sobre el tema, yo no soy experto en el tema en particular, yo lo que les estoy haciendo es repitiendo información a la cual puedo tener acceso si sé ver cuáles son las fuentes adecuadas. Pero hay gente que sabe muchísimo más del tema y es a las que debemos de acudir. ¿Cuáles son algunos tips? Quisiera hablarles para poder generar una mejor relación o medidas que podemos tomar para tener una mejor relación con la información. Bueno, primero se habla mucho de la desintoxicación.
Existen aplicaciones en los celulares, existen aplicaciones digamos, en tu computadora, o pueden existir acuerdos sociales para que detengamos las formas en las que constantemente estamos viendo nuestras redes sociales. Si tú hablas cualquier red social, no hay otro tema más que la contingencia. No hay otro tema más que ya se está descubriendo una cura. No hay otro tema más que, se enfermó fulano de tal, o estas personas no están siguiendo la medida. Recuerda, el algoritmo lo que quiere es que o estés muy contento o estés enojado. El algoritmo no te quiere informar. ¿Por qué? Porque si te enojas le vas a poner una reacción. Porque si estás contento lo vas a compartir. La información del medio casi siempre será información gris y aburrida. La información gris es aburrida, por ejemplo, va a ser, pues sí, hay gente que sigue saliendo a la calle, pero también hay que entender que hay gente que no todo el mundo va a seguir y que aunque la probabilidad de que la cuarentena funcione se disminuye si estas personas salen a la calle, pues también son cosas que no se pueden evitar en un primer momento de manera tan drástica. Tal vez más adelante, con medidas muchísimo más complejas, pues se van a tener que tomar otro tipo de medidas. Pero en este momento esa información y explicarlo de manera tan extensa resulta aburrido, ya que lo que requerimos es un titular que nos haga enojarnos y ponerle like o compartirlo o editorializarlo y decir, ay, la gente no nos atiende y yo estoy bien y ellos están mal. Si nosotros comprendemos que las redes sociales están hechas para que nosotros reaccionemos así y dejamos de reaccionar así, entonces empezará la desintoxicación. Se han hecho muchos estudios al respecto. Últimamente las investigaciones han empezado a decir, algo que ya se intuía, ¿no? El uso exacerbado de redes sociales puede resultar perjudicial. Pero no solamente perjudicial en términos de pérdida de nuestro tiempo, de nuestra atención, que eso se puede discutir, sino en estos momentos en particular en la ansiedad y la paranoia. Esa ansiedad y paranoia se queda presente. Ya decíamos, la ansiedad es el resultado de una respuesta biológica a un peligro. Si nosotros de manera consciente o de manera incluso inconsciente estamos percibiendo un peligro de manera constante, empieza el deterioro de la salud, empezamos a ser más irritables y empezamos a escoger qué información existe para que empiece a alimentar una forma de ver de forma mucho más catastrófica. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, no podemos controlar el número de casos que existen. Entonces, de verdad no vale mucho la pena estar dándole seguimiento a eso si yo estoy siguiendo las medidas que considero adecuadas y que son las que se han tomado de manera comunitaria para estar todos bien. Otra cosa que no puedo controlar si otras personas están siguiendo las medidas de manera adecuada. Si me la paso todo el día enojado en redes sociales diciendo cómo es posible que la gente lleve a sus hijos al parque, que no sé qué. Bueno, tú no eres encargado de resolver eso. Otras personas estarán encargadas de eso. Hay mucho que atendernos con respecto a nuestro propio aislamiento, nuestras propias preocupaciones económicas y nuestras propias preocupaciones afectivas. Entonces, para ello, una primera medida y una medida muy sencilla es desintoxicarse. ¿Qué tal que nos sentamos a comer sin hablar de esto? ¿No? Hay muchos temas. Siguen existiendo televisión, siguen existiendo chismes entre las personas. Podemos chismear también. Un rato podemos regresar a nuestra vida social normal. Y eso puede ayudarnos a desintoxicar. También escojamos nuestros medios. Ya dijimos, si te llega un audio de WhatsApp, no es medio confiable. Ni lo abras. Ni lo abras por curiosidad. Es que no tiene caso. Y es que el problema es que la gente comparte cosas, pues por si acaso, ¿no? Lo voy a compartir porque ya me dijeron que en el link, no sé qué. No lo compartas. No compartas información. Compartir información inadecuada genera un daño impresionante. Acabamos de ver un caso específico donde se tuitea el presidente de Estados Unidos sobre una supuesta cura de un medicamento que no tiene absolutamente nada que ver con el coronavirus y ya tenemos un muerto. Porque la persona era una persona vulnerable, de la tercera edad, que va y lo ve, se lo toma y muere. Esto acaba de suceder hace un par de días. Obviamente casos como este sucede, por ejemplo, cuestiones asociadas al racismo, cuestiones asociadas a las compras de pánico y cuestiones asociadas a precisamente más irritabilidad y más violencia. Entonces, usar medios confiables, Organización Mundial de la Salud, la Federación y obviamente métanse a ver universidades. Las universidades están haciendo un gran trabajo para podernos explicar. En concreto, leamos e informémonos de manera proactiva. No nada más quedémonos como con el dato. Si alguien está diciendo
que, por ejemplo, la cocaína cura el coronavirus, pues aunque suene a fake news, pues seguramente lo es, y de hecho lo es, pues seguramente también nos ayudaría a pensar cuáles son las causas del coronavirus en términos biológicos. Leer más sobre eso, es decir, estar más informados, nos puede bajar la ansiedad. Y bajar la ansiedad nos ayuda a informarnos mejor. Y finalmente, y yo creo que este es un consejo que es muy importante, nombremos las cosas como son. Si te sientes ansioso, dile a las personas con las que convivas: me siento ansioso, tengo miedo, esto me está deprimiendo. Vivimos en una cultura de la felicidad, en donde no queremos hablar de eso, en donde no queremos hacernos los cool, ¿no? De que nada nos pasa, de que, ay, qué chistoso que estamos encerrados. Para muchas personas estar encerrados es, pues, hasta divertido durante un tiempo, pero también hay gente que económicamente, pero también hay gente que vive violencia, pero también hay gente que vive en la calle, pero también hay gente que a lo mejor tiene enfermedades mentales y tenemos que nombrarlo. Si lo nombramos, esto es lo paradójico de este consejo. Hablar de las cosas malas o hablar de las cosas catastróficas que estamos pensando nos ayuda a manejarlas mejor. Tenemos la idea de que si las hablamos, las hacemos más grandes. Sucede totalmente lo contrario. Si las hablamos, los podemos manejar entre todos y tenemos una mejor sensación comunitaria. Vivimos tiempos difíciles, hablemos las cosas como son. Muchas gracias.